Bienvenidos a este episodio y hoy vamos a estar hablando de algo sumamente interesante y es que nosotros tenemos dos paraísos inmobiliarios. Uno es Punta Cana y el otro es Costa del Sol. Son dos paraísos de inversiones inmobiliarias, pero queremos saber cuál de los dos puede ser más conveniente. Y tenemos con nosotros aquí a Daniel Insa, un top producer por años en la industria inmobiliaria y que hoy es parte del equipo de EXP y está radicado en Costa del Sol, pero además de todo, fue inversionista, es inversionista y vivió en Punta Cana. Y con él, que además tenemos la vasta experiencia de asesor inmobiliario e inversor, pues vamos a tener una información muy nutrida que nos va a ayudar. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rosario? Gusto en saludarte. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer que tú hayas sacado de tu tiempo y sobre todo por tantas actividades. Sé que recientemente has estado en un congreso inmobiliario por Colombia y Chile. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, Daniel. La verdad que muy bien, muy contentos. En ESP Colombia estuvimos haciendo ahí una presentación para agentes inmobiliarios y como tú bien dijiste, al ser top producer uno es fuente de inspiración para otros agentes de EXP. Y por otro lado, en otra parte del Congreso estábamos orientándonos a los inversionistas colombianos que quieran invertir en el extranjero. Así que eso fue realmente un éxito, nos gustó mucho esa oportunidad de compartir. Y luego, aquí en Santiago de Chile, donde ahora me encuentro, por eso estoy tan abrigado, porque habitualmente viviendo en estos dos paraísos que mencionas, suelo no estar tan abrigado, pero aquí hace frío en este momento. Me encuentro en Chile, acaba de terminar hace unos días atrás el Congreso también para agentes inmobiliarios y para inversionistas, así que aquí también ha sido realmente un éxito. Estoy muy conforme con el desempeño y el interés del chileno en invertir en el extranjero. Mira, y eso es fabuloso. Y señores, ya ustedes se pueden dar cuenta la categoría de invitados que tenemos el día de hoy. Y bueno, yo lo quiero poner para que ustedes sepan, además de todo, que podemos comparar dos paraísos inmobiliarios y ver las diferencias. Pero Daniel, mira, hay muchas dudas, queremos saber muchas cosas acerca de los dos y que tú nos puedas comparar para que los inversionistas puedan determinar si les conviene más invertir en Punta Cana o les conviene más invertir en Costa del Sol. Pero hay muchos aspectos que tenemos dudas que queremos aclarar. Y mira, lo primero es cuál de los dos destinos es más rentable, cómo es la seguridad en ambos destinos, por qué convendría más. Y háblame un poquito del clima, de la calidad de las personas, bueno, pues la infraestructura que pueden tener disponible, aeropuerto y ese tipo de cosas, y todo lo que puede ser acceso a la parte hipotecaria, conexiones internacionales, estilo de vida, todo. Cuéntanos todo para que nuestra audiencia pueda determinar cuál de los dos destinos es preferible o si realmente conviene invertir en los dos a la vez. Creo que lo que acabas de decir es lo mejor. ¿Por qué no, si uno se puede invertir en los dos, diversificar, invertir en ambos paraísos? Tal y como lo acabas de decir, me parece que eso es lo mejor. Así que ya vamos concluyendo con una buena forma de resumir esto que vamos a conversar. Ambos destinos son igualmente interesantes, pero si me permites, voy a hacer una pequeña presentación de por qué invertir en cada uno de esos destinos. ¿Por qué en Punta Cana y por qué hacerlo en Costa del Sol? Por ejemplo, en Costa del Sol, que es, por supuesto, aquellos que no conocen, es el sur de España, en la comunidad de Andalucía, tiene como capital Málaga. Málaga ha sido nombrada recientemente como la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Por eso tengo la satisfacción de haber vivido mis dos últimos años en Punta Cana, que voy y vengo, pero ahora mi residencia es en Málaga, donde ha sido nominada la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Esto dicho por la revista Forbes, entrevistando a 12.000 expatriados, le preguntaron, ¿dónde se vive mejor en el mundo? En Málaga. Málaga es la capital de Costa del Sol y lo que más se conoce de Costa del Sol es Marbella, Puerto Banús, es donde hay más glamour. Lo interesante es que invertir acá significa que estás en Europa y estás bajo un paraguas, digamos, de inversión protegido, seguro y rentable, ¿no? Vamos a entrar, si te parece bien, en detalle acerca de estos puntos que me has bombardeado con un montón de preguntas. Vamos a tratar de responder a todas ellas.
Por ejemplo, este es el equipo con el que cuento en Costa del Sol, donde cada uno estamos en distintas partes dentro de la Costa del Sol, cada uno es especialista de una partecita de todo aquello. ¿Por qué? Porque hay varias ciudades que están a lo largo de toda la Costa del Sol. Málaga es la capital, está Marbella, está Puerto Banús y muchos pueblitos costeros que se denominan. Dijiste el clima, ¿verdad, Rosario? Bueno, el clima es realmente impresionante porque son 300 días de sol al año. Estadísticamente es un promedio de 300 días de sol al año, o sea que no puedes llegar y que te toque un día nublado porque sería justamente algo bastante poco probable. Y eso significa que hay muchos turistas que van a disfrutar de esas playas hermosas del Mediterráneo. Entonces, si tú compras un departamento de alquiler vacacional, tienes una seguridad de que la vacancia va a ser baja. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo va a estar alquilado, dado a ese buen clima que hay en la Costa del Sol. Por otro lado, lo que te mencionaba, 12.000 encuestados, expatriados de 177 nacionalidades, dijeron que justamente Málaga es la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Entonces eso es un polo de atracción, ¿no? ¿A quién no le gustaría vivir en la mejor ciudad del mundo, con la mejor calidad de vida del mundo, en cuanto a seguridad, en cuanto a riqueza cultural, gastronómica, porque no sé si te gusta a ti la gastronomía española, me imagino que sí. Claro. Bueno, entonces eso es muy interesante. Como te decía, Marbella y Puerto Banús son los sitios más reconocidos, pero en torno a todo eso hay mucho glamour, ¿no? Mucho glamour en el sentido que hay campos de golf, marinas, restaurantes con esta gastronomía exquisita, una vida nocturna interesantísima para los jóvenes y no tan jóvenes. Eso Oh, también es sí. muy atractivo, ¿no? Ahí se ven algunas fotos de las marinas, tal y como también vamos a ver qué sucede en Punta Cana, ¿no? Porque como tú bien dijiste, son dos paraísos y es muy difícil decidirse entre ellos, porque ambos tienen sus encantos. Las conexiones internacionales desde Costa del Sol al mundo son muy directas, es decir, no hay ciudad, digamos, dentro de la Costa del Sol, como Málaga, que no tengas vuelos directos a prácticamente todo el mundo. Por otro lado, si quieres ir a la capital de España, que es Madrid, llegas en 2 horas en un tren de alta velocidad. O sea, tiene una muy buena conectividad. Eso también lo hace especialmente atractivo, ¿no? El estilo de vida, como decíamos, el ritmo de vida relajado. Fíjate que en eso Rosario es comparable, ¿no? Ustedes los dominicanos son relajados, el caribeño y también el andaluz en España no tiene que ver con otras partes dentro de España que andan un poquito más acelerado, como el madrileño, el catalán. No, acá la vida en el caso del andaluz es bien relajada y en eso también se parece con el dominicano, el caribeño. Entonces, ¿qué pasa? Ante ese atractivo de ese estilo de vida tan relajado, llegan muchos emprendedores, llegan muchos nómades digitales, llegan pensionados a retirarse, ¿no? A pasar su otoño de la vida. Y eso lo hace especialmente atractivo. Si uno está considerando invertir, que como tú bien dijiste, yo predico con el ejemplo. Yo le enseño a mis clientes que hay que invertir en ladrillos, pero antes invierto yo. No le digo a mi cliente, invierte tú en ladrillos que yo voy a invertir en criptomonedas. No, yo invierto en ladrillos y les recomiendo ladrillos. Y bueno, ladrillo Por significa, supuesto. claro, ladrillo significa en definitiva que si tú compras un departamento de alquiler vacacional o compras un departamento para renta larga, vas a tener pensionados, nómades digitales que tal vez están por unos años nada más, un par de años, 2 años, y después se viajan a otro país, porque así son los nómades digitales. O hay muchos emprendedores que están llegando por esa calidad de vida que mencionábamos a la Costa del Sol y particularmente a Málaga, donde yo ahora actualmente vivo. Otro común Súper, denominador. súper, súper. Otro común denominador, Rosario, es la seguridad, ¿no? Que es un aspecto tan importante para el inversionista, ¿no? La seguridad, la estabilidad, que haya previsibilidad. En ese sentido, evidentemente, bajo este contexto donde está España, que es Europa, Europa tiene normas que rigen a toda la comunidad europea y eso hace que uno tenga esa tranquilidad de que no está asumiendo riesgo, estas cosas que a veces nos pasa de que, bueno, ¿qué pasa con mi dinero si invierto en un departamento que se está construyendo y después no se termina construyendo? Bueno, esos miedos, evidentemente, cuando hay una legislación tan interesante como la europea, evidentemente esos miedos desaparecen prácticamente. Siempre, como sabemos, hay un cierto riesgo cuando uno hace una inversión,
pero ese riesgo tiene que ser acotado, ¿no? ¿Y cómo logramos acotar ese riesgo? Bueno, con legislaciones que te den esa tranquilidad, como el caso de las legislaciones europeas en general y españolas en particular. Voy a tratar Excelente. de, voy a tratar de responder a todas tus preguntas. Dijiste seguridad, infraestructura y servicios. Eso también es otra característica interesante que realmente no echas de menos nada. O sea, estás viviendo allí o estás vacacionando y tienes muy buena infraestructura. Y los servicios, todos los que se te ocurran. Y de cara a hacer vida a través de excursiones, vida nocturna realmente no echas de menos nada y eso también es comparable con Punta Cana porque en Punta Cana también tenemos muchas atracciones turísticas, ¿no? Otra cosa que caracteriza a la Costa del Sol es la comunidad internacional. Casi todos los que vivimos ahí somos extranjeros. Hay más extranjeros hoy por hoy que malagueños, por ejemplo, en Málaga. Si tú vas, Rosario, a un restaurante, las cartas están en español y en inglés, porque muchos europeos te cuento que están llegando a vivir, no solamente a vacacionar a la Costa del Sol, porque teletrabajan. Entonces un inglés, un alemán que tiene un ingreso alto de su país de origen, viene a vivir a Costa del Sol, donde el coste de la vida, mira, ya me estoy contagiando a los españoles, dicen coste de la vida ellos. El coste de la vida es más bajo. Y entonces es muy interesante, Rosario, que tú tengas ingresos de Alemania, de Inglaterra, de los Países Bajos y vivas en un lugar como este paradisíaco y además con un costo de la vida más bajo. Entonces, eso lo hace muy interesante. Y al haber tanta comunidad internacional, tú te sientes en casa, ¿no? Como me pasó a mí cuando llegué a Punta Cana. En Punta Cana, casi todos los que vivíamos ahí éramos extranjeros y eso hace que uno se sienta cómodo, no se siente un extranjero por vivir en un sitio que no es el suyo. Eso es una característica también de ambos destinos de inversión. En cuanto a lo otro que preguntaste de la rentabilidad, bueno, ¿qué se puede esperar de Sí. rentabilidad acá? Acá, en promedio, y tú sabes que esto es solo un promedio, la rentabilidad anual neta, o sea, lo que nos queda a nosotros en el bolsillo es entre el 5 y el 8% de rentabilidad que está muy bien, pero en eso le gana Punta Cana. Fíjate que no es que haya una competencia entre los dos destinos, pero cada uno tiene, digamos, su atractivo. En esta rentabilidad está muy bien, porque hoy en día entre el 5 y el 8% en un contexto mundial en el que nos encontramos, te recuerdo, con dos guerras, con mucha incertidumbre mundial, que tú logres invertir en un destino donde tienes una rentabilidad neta que te queda en tu bolsillo entre el 5 y el 8 es muy atractivo. Pero Y es eh, atractivo por la moneda. en ese punto, Perdón, sí, en ese punto, perdón, Daniel, pero también efectivamente, tú la estás moneda fuerte. con euros, asegurándote que si estás en otro país donde la moneda tuya se deprecia, al estar con ingresos pasivos en euros, evidentemente estás logrando de alguna manera optimizar tu finanza, ¿no? Porque por más que se devalúe tu moneda aquí, por ejemplo, en Chile, o tu moneda en Colombia, por poner estos dos ejemplos que citábamos, estás combatiendo esa inflación que pueda haber y esa depreciación de la moneda al recibir euros. O sea, tú compras en euro esa propiedad, el día de mañana lo vendes en euro y tu renta y tu alquiler es en euro. Entonces, eso, tal y como tú dices, Rosario, es muy interesante. Otra cosa Ujú. interesante, y acá le gana al revés, acá le gana, fíjate, las tasas de interés, le gana a Punta Cana, le gana a Costa del Sol. ¿Por qué? Porque las tasas son más bajas que en República Dominicana, es entre el 3 y el 5% de tasa anual, eso está muy interesante, y también le gana en cuanto al financiamiento. Tú sabes que en Costa del Sol, al financiarte el 70% del inmueble, significa que es un porcentaje mayor a lo que hoy se consigue, y ahora vamos a repasar, si te parece bien, Punta Cana. En Punta Cana se consigue un poco menos, ¿no? Entre el 50 y el 60%. En cambio, aquí te consigues hasta el 70% de lo que es el crédito hipotecario y a una tasa muy baja. Por eso lo atractivo de invertir en Costa del Sol. Resumiendo, para que si quieres, antes de pasar a lo siguiente tema y las preguntas adicionales que tengas, resumiendo, tenemos en Costa del Sol un clima agradable, una calidad de vida inmejorable, hay muchas atracciones turísticas y conexiones internacionales que hacen que sea muy atractivo llegar de una manera fácil y ágil
a Costa del Sol, el estilo de vida que mencionábamos, la seguridad y estabilidad, que es lo que miramos los inversionistas, esa infraestructura y servicios que es tan importante tener una buena infraestructura, la comunidad internacional que hace que uno se sienta en casa, las inversiones que son muy rentables, como dijimos, entre el 5 y el 8%, y el acceso al crédito con tasas realmente muy, pero muy bajas. Así que eso es como introducción, uno de los paraísos, como dijiste tú, que es Costa del Sol. Así que dime si quieres profundizar en alguno de esos temas antes de pasar al otro paraíso. Mira, me encantan y algunas cosas pueden ser interesantes y sería bueno que dejemos todas las preguntas para el final, porque tú sabes que pudiéramos dejar para el final, a Ujú. partir de cuánto pueden comenzar las inversiones. Entonces, pero no nos hagas esperar más, preséntanos a Punta Cana para entonces nosotros al final ir contestando esas y otras preguntas que puedan tener nuestros clientes, nuestros inversionistas. Perfecto, de acuerdo. Así lo haremos entonces. Vamos a dejar para el final lo que siempre termina siendo la pregunta, bueno, ¿y qué vale? ¿Cuánto vale invertir? Porque uno asume que si va a invertir en un paraíso, eso es extremadamente caro y vamos a demostrar que eso no es así. Pero vamos a dejarlo para el final ¡Wow! para para que vean que efectivamente es asequible y no a grandes inversionistas, sino a cualquiera que quiere proteger su patrimonio, ¿no? Que eso es tan importante, ¿verdad? Amén, gracias. Sí, vamos. Bueno, entonces, dijimos por qué invertir en Costa del Sol y ahora vamos a ver las razones de por qué invertir en Punta Cana. A propósito, yo en este momento soy agente inmobiliario de ESP República Dominicana y también de ESP España. Así que bueno, el equipo que mostré antes era de España y este es el equipo que tengo en Punta Cana, que son personas de distintas partes del mundo que están ofreciendo conmigo este destino que es muy interesante. Así que, como ves, es un equipo muy amplio, interdisciplinario. Sí, Bueno, excelente. la rentabilidad. Fíjate, acá empieza ganando Punta Cana si hacemos una competencia entre ambos destinos. Acá gana Punta Cana. Viste que en el otro caso, en algunos aspectos ganaba Costa del Sol. Acá gana Punta Cana. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es el doble de lo que puedes hoy conseguir en Chile o en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica. Te cuento que aquí, por ejemplo, la rentabilidad es entre el 4 y el 5% anual neto, mientras que en Punta Cana puedes conseguir entre el 8 y el 10%, con lo cual es el doble. Y eso se lo dices a cualquier inversionista internacional que va a ganar el doble de rentabilidad, obviamente es un atractivo en sí mismo, ¿no? Por otro Wow, lado, ¿qué otra cosa miramos los inversionistas? La plusvalía. La plusvalía, que es la apreciación del inmueble, en los 3 últimos años se duplicó en Punta Cana, en República Dominicana en general, pero en Punta Cana en particular, y eso hace que si se repite la historia, que eso no se lo podemos garantizar a nuestros clientes, que se va a repetir todo lo que pasó en los 3 últimos años, pero si se repitiera la historia, tú inviertes hoy lo que sea que inviertas y dentro de 3 años habrás duplicado tu patrimonio, con lo cual eso es muy atractivo, ¿no? No se lo podemos garantizar porque no adivinamos el futuro, pero sí podemos decir que hay una proyección interesante de la plusvalía porque eso evidentemente al ritmo que está creciendo Punta Cana, todo nos hace pensar que esa rentabilidad esa posibilidad de plusvalía proyectada es muy interesante porque puede ser, tal vez no el 33% anual, como lo fue en los últimos años, pero sí puede ser en torno al 10-20% de plusvalía proyectada anual, lo cual es muy difícil conseguir otros instrumentos de financiamiento que te dé esa plusvalía, ¿no? Otro atractivo, excelente. ujú. Otro atractivo, Rosario, que gana una vez más Punta Cana, es la exención de impuestos inmobiliarios. Por 15 años tú no pagas lo que aquí en Chile se llaman contribuciones, impuestos inmobiliarios, que es el 1% del valor del inmueble. Si por 15 años no pagas el 1%, quiere decir que ahí te ahorras 15%, ¿verdad? Y a eso le sumamos el 3% de la transacción de compraventa, con lo cual, si al 15% le sumamos el 3% de transacción, es como si tú ahorraras el 18% a la hora de comprar una propiedad, lo cual hace muy atractivo la inversión, porque ¿en qué país del mundo tú compras una propiedad y te hacen el 18% de descuento? Que no es el 18% de descuento, pero es como si lo fuera, en el sentido que te lo estás ahorrando en impuestos, ¿verdad? Y lo mejor es que está garantizado por una ley. Efectivamente, es la ley de Confutur, exacto. Y entonces eso es una promoción que hace el gobierno de la República Dominicana a ciertos proyectos inmobiliarios turísticos que hace
que el inversionista se motive a invertir en República Dominicana. Entonces, eso es un acierto, creo, del gobierno de fomentar la inversión extranjera a través de la disminución de impuestos o exención, en este caso, de impuestos inmobiliarios. Como extranjero, ¿tengo acceso a crédito hipotecario? Es la típica pregunta que nos hacen, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, un extranjero puede acceder hasta el 60%. Acá gana Costa del Sol, como dijimos, porque allá dijimos 70, acá 60, pero no está nada mal que te financien el 60% un banco y sobre todo con plazos a 20 años y más. Por ejemplo, te cuento, Rosario, que yo mismo invertí apalancándome financieramente en el banco. Yo compré mi primera propiedad en Cocotal, conoces el residencial Cocotal en Punta Cana, ¿verdad? Claro, claro, muy prestigioso. Así es. Bueno, esa fue mi Y con primera inversión. valorización también, con Efe- alto potencial de valorización. Efectivamente, esa fue mi primera inversión. Me apalanqué en el banco, saqué crédito hipotecario con 58 años y me dieron un crédito a 20 años. ¿Por qué digo con 58 años? Porque si yo a 20 años quiere decir que pago la última cuota a los 78 años, eso no es nada normal en otros países de Latinoamérica que te den un crédito a los 78 años. Con lo cual eso lo hace especialmente atractivo el plazo y también el financiamiento, que si tú pagas el 40%, primero te apalancas con la empresa constructora que le vas pagando cuotas durante el periodo de construcción y luego te apalancas con el banco. Con lo cual la parte del banco, quien paga la cuota no eres tú, sino es el inquilino, que lo que tú recibes de dinero del inquilino suele ser más o menos próximo, al menos próximo a lo que tienes que pagar de cuota al banco, con lo cual ese 60% se paga solo y lo que pagaste fue el 40%. Y no lo pagaste de una vez, sino que lo pagaste durante 1, 2, hasta 3 años, dependiendo de cuánto tiempo lleve lo que queda para poder hacerse la recepción de ese departamento que se está construyendo, ¿no? Sí, perdón, mira, Daniel, tú mencionaste que tú viviste en Punta Cana y ahora estás mencionando que invertiste y tomaste un préstamo hipotecario como extranjero. Pero cuando tú hiciste esa inversión, ¿tú vivías en Punta Cana o tú vivías en el extranjero? Buena pregunta. Mira, yo vivía en Punta Cana, pero no es requisito estar viviendo en República Dominicana para poder acceder a un crédito hipotecario como extranjero. Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta natural es, bueno, tú lo conseguiste porque vivías en Punta Cana. No, yo lo conseguí porque miraron mis cuentas bancarias de Chile, bancos dominicanos, vieron que yo era ordenado en las finanzas y se me otorgó el crédito. Por lo tanto, eso que pasó conmigo lo puede hacer cualquier interesado en el extranjero de República Dominicana, acceder a un crédito, demostrar que es ordenado en sus finanzas y se le otorga el crédito no por el hecho de vivir en República Dominicana, sino por el hecho de ser ordenado en sus finanzas, demostrar ingresos que permita al banco decir, ah, esta persona va a pagar esa cuota al banco, ¿no? Eso es todo, demostrar que uno es ordenado en la finanza, como se dice aquí. Bueno, Perfecto. qué más cosas son importantes? Mira, la previsibilidad, otro aspecto que mencionaste tú y que creo que es muy importante para cualquier inversionista. Acá no lo dicen ustedes, los dominicanos, porque si lo dijeran ustedes que es un país predecible sería una opinión subjetiva, ¿verdad? Acá lo dice el Banco Mundial. El Banco Mundial dice que se va a crecer, República Dominicana va a crecer en torno al 5% este año y el próximo. Y ese crecimiento no lo está teniendo otros países de Latinoamérica, con lo cual va a mantener el liderazgo entre los países que más está creciendo dentro de Latinoamérica en el Producto Bruto Interno. Con lo cual, ustedes pueden estar bien orgullosos de ser los abanderados dentro de la región de los que más están creciendo a nivel latinoamericano, ¿no? Y esto lo dice el Banco Mundial, o sea, el que tiene curiosidad puede meterse al Banco Mundial y corroborar que estas son las previsiones que tiene el Banco Mundial acerca de cómo va a crecer República Dominicana. Estarás conforme y satisfecha como dominicana, ¿verdad? Feliz. Bueno, otro aspecto importante es la seguridad jurídica, ¿no? Que tiene interesantes beneficios tributarios, como acabamos de verlo, para quien invierte en Dominicana. Esa seguridad, ¿cómo se demuestra? Es muy fácil, porque tú sabes que estadísticamente quienes más compran en República Dominicana como inversión son primero estadounidenses, después canadienses y después europeos, ¿verdad? En ese orden. En ese orden. Entonces, yo te pregunto, si en ese orden
están invirtiendo, pudiendo invertir en su país de origen y lo hacen en República Dominicana, quiere decir que la seguridad jurídica está garantizada. De lo contrario, invertirían en sus países de origen. Y si estos países del primer mundo, digámoslo así, invierten en República Dominicana es porque tienen esa seguridad jurídica que no tienen ninguna preocupación de invertir y por eso tanta inversión extranjera de estos países desde donde llega, que como dijimos, primero es estadounidense, luego canadiense, por último europeo, ¿no? El clima es otro aspecto común a los dos. Acá hablamos de no 300 días del sol al año, sino que prácticamente no existe la temporada baja, Sí, ¿verdad? así es, O de sea, manera permanente. llega gente a Punta Cana de todas partes del mundo a cualquier época del año, excepto un mes o un poquito más de un mes, que es la época de los huracanes, donde la gente le tiene un poquito de miedo, que yo les digo que, bueno, normalmente en Punta Cana hay zonas muy vulnerables que pueden estar fuera de Punta Cana, pero en Punta Cana se restablece todo. Yo viví un huracán importante y al día siguiente teníamos luz, teníamos internet, teníamos todo, o sea que está todo en ese sentido garantizado de que tú puedes pasar tus vacaciones aún habiendo un huracán, porque al día siguiente se restablece todo en ciertas zonas de más vulnerables de República Dominicana. No están así, pero en Punta Cana, que está todo muy orientado al turismo, sí se logra ese restablecimiento. Entonces, fuera de ese mes, los otros 11 meses del año prácticamente es una ocupación muy importante la que puede tener el que decida comprar un departamento de alquiler vacacional, porque al no haber prácticamente temporada baja no está preocupado si va a haber o no ocupación de su inmueble, sino que va a tener esa tranquilidad que en cualquier época del año ese inmueble va a estar ocupado. Y tú Estadística, sabes que con relación a esa temporada ciclónica, como nosotros somos un país que está precisamente en esa ruta, las construcciones de nosotros son sumamente sólidas y gracias al Señor, pues pocas veces nos vemos tan expuestos. Es verdad que cuando nos vemos expuestos nos pueden suceder casos y eventos como lo que menciona, pero con relación a la frecuencia es muy bajo la ocurrencia de impacto aquí. efectivamente, de hecho me pasó a mí, habiendo estado viviendo allí, pero hacía 18 años que no había habido un huracán y grande, por lo tanto no es que todos los años hayan huracanes. Así que está Eso. bien ese comentario que hace Rosario porque, primero, los edificios no se vuelan, hay una construcción antisísmica y por lo tanto no tiene que el inversor estar preocupado si se me va a volar mi departamento. No, no pasa eso porque además es todo totalmente antisísmico y bueno, evidentemente que haya una aprehensión del turista, decir, bueno, en vez de viajar en esta época voy a viajar en otra, eso es normal, baja un poquito, pero se compensa por todo lo que está el resto del año. El promedio, más o menos, el promedio depende mucho de lo que uno termina invirtiendo, es en torno al 65, 70, 75% de ocupación. O sea, 7 de cada 10 días va a estar ocupado. Y esa ocupación tan alta no se da en otros destinos de inversión. Por lo tanto, eso es muy atractivo para el inversionista. Sí, ¿Y cuál es la conectividad aérea? Bueno, tú sabes que en Punta Cana se construyó el primer aeropuerto privado del mundo, ¿verdad? sí, claro. Y bueno, eso significa que están preocupados de que los vuelos sean directos a prácticamente todas las principales ciudades del mundo. Y eso, esa conectividad lo hace especialmente atractivo, porque uno quiere llegar de vacaciones no cansado después de 4 o 5 escalas, sino vuelos directos como los que tiene Punta Cana a prácticamente todas partes del mundo. Aparte, República Dominicana tiene la característica que está cerca de todo, a 2 horas de Estados Unidos, a 2 horas de Colombia, a solo 8 horas de Europa. O sea, realmente acá en Chile estamos lejos de todo. Por ejemplo, estamos en el sur del mundo. En cambio, República Dominicana está en el centro y eso hace que también sea atractivo para el inversor. Y Sí. bueno, vamos a entrar un poquito en ese tema que dijimos que íbamos a dejar para el final acerca del precio. Ya podemos anticiparle que el precio es más o menos el equivalente a lo que cuesta una propiedad aquí en Chile o en Colombia y unas 4 veces menos de lo que cuesta el equivalente en Miami. O sea que en otras palabras, una propiedad con cierta cercanía a la playa, con ciertas amenidades en Miami, es el equivalente a 4 propiedades en Punta Cana, ¿no? Una relación de 1 a 4. Si tú me preguntas a mí, entre comprar una en Miami y 4 en Punta Cana, definitivamente la plusvalía que hoy se está logrando es mucho mayor que la de Miami. La rentabilidad
hoy en día, no digo del pasado, porque en el pasado Miami fue siempre un destino muy interesante para invertir, pero actualmente si hacemos un análisis comparativo, definitivamente es más rentable y la proyección de la plusvalía es muy superior en Punta Cana que en Miami, ¿no? Entonces, en cuanto a los precios, son precios asequibles y la renta es en dólares. Como en el otro caso tenías una moneda fuerte como el euro, en este caso, en Punta Cana tienes una renta en dólares, por lo tanto, los mismos argumentos que dijimos antes, que uno dolariza la economía de sus ingresos pasivos, hace que sea especialmente atractivo para aquel que está en un país, tal vez de Latinoamérica, que está preocupado por la inflación, por la depreciación de su moneda, ¿no? Así que, bueno, resumiendo, hay un doble de rentabilidad respecto a cualquier otra inversión en otros países de Latinoamérica, una plusvalía proyectada que si se repite la historia, en 3 años se puede duplicar, una exención de impuestos que significa 18% de ahorro, un acceso al crédito hipotecario a 20 años con tasas razonables, países estable y predecible, no lo dicen los dominicanos, lo dice el Banco Mundial, seguridad jurídica, no existe la temporada baja, prácticamente todo el año temporada alta, hay vuelos directos que lo hacen atractivo el destino de inversión, precios bajos como acabamos de ver y renta en dólares que definitivamente hace que uno dolarice la economía. Así que eso es un poquito la síntesis. No sé si respondí a todas las preguntas que me hiciste al principio, pero creo que ahí hay unas cuantas respuestas a las preguntas que te hacías y que nos hacías a la audiencia, ¿no? Bueno, déjame decirte que tú contestaste, vamos a decir que todas las generalidades, pero tú sabes, porque tú me conoces bien, que siempre hay una pregunta adicional. Claro que sí, claro que sí. Dispara nomás. Mira, y una de las preguntas que te quiero hacer, y voy a hablar de Punta Cana en este caso, es, pero no, mira, no me dejes que se me olvide la parte de precio, que necesitamos hablar de eso, pero vamos a dejarlo ahorita, porque esta pregunta es importantísima en cuanto a la seguridad jurídica. Cuando tú fuiste inversionista extranjero que invertiste aquí en República Dominicana, ¿tú realmente te sentiste seguro del sistema jurídico con el que nosotros contamos? Sí, claro que sí. Mira, te cuento más. A mis clientes lo que hago yo es darle la posibilidad de que con 3 o 4 estudios jurídicos el mismo cliente pueda de alguna manera tener una comunicación directa, que son aliados estratégicos, para que ese cliente no solamente se base en mi asesoramiento, sino en asesoramiento de abogados especialistas en bienes raíces. Y le presento 3 o 4 para que no sienta el cliente que yo estoy con uno en particular, sino que el cliente termina eligiendo cuál es el estudio jurídico con el que se siente más cómodo y ese estudio jurídico le va a dar todo acerca de la normativa y las leyes dominicanas y eso le deja tranquilo al inversionista porque lo valora mucho que uno le dé no una, sino más de una alternativa, por ejemplo, a la hora de hacer la debida diligencia, ¿no? Que eso está hecho por abogados dominicanos que conocen la legislación dominicana y evidentemente ahí la persona se despreocupa. Pero no solo eso, también le ayudo con mi equipo a toda la parte de acceso al crédito hipotecario. Entonces, son Ujú. elementos diferenciadores y cosas que caracterizan al servicio que yo doy, que es un servicio integral, no un servicio parcial. ¿Integral en qué sentido? Que me preocupo de la parte legislativa presentándole a 3 estudios jurídicos. Me preocupo presentarle 3 o 4 bancos para que accedan a ese crédito hipotecario si es que el interesado quiere acceder a ese crédito. Y al presentarle 3 o 4 bancos, el cliente se queda con el que le da las mejores condiciones, las mejores tasas. También lo que hago, Rosario, es darle la posibilidad que acceda a 3 o 4 empresas que se dedican a la administración, que es un aspecto importante para que esa administración le garantice que la rentabilidad de ese departamento que invierte el inversionista sea máxima, ¿no? Entonces, en definitiva, dándole 3 o 4 opciones de esos aspectos legal, administrativo y también financiero, el cliente suele valorarlo porque nos estamos preocupando de su conjunto, en forma integral y no en forma parcial como a veces otros están generalmente dando un servicio limitado, digo yo, comparado con el servicio de asesoría integral que damos nosotros. Mira, y eso es muy interesante porque cuando la persona está en el extranjero, que no conoce las leyes, que no conoce, por ejemplo, los proveedores, a veces no tiene ni siquiera un punto de partida y pudiera escoger una persona o una firma que no tenga el suficiente background o que no tenga ya la credibilidad probada y que tú puedes certificar
que ellos trabajan, son especialistas y están dedicados a lo mismo y que ya tú has visto los resultados de ellos. Es un punto importantísimo porque le aporta confianza, le aporta más tranquilidad de que realmente están en buenas manos. Efectivamente, por eso yo decidí, Rosario, cuando llego a República Dominicana, lo primero que hice, hacer yo mi inversión para haber recorrido un camino, tener mi propia experiencia y luego contársela a mis clientes, para no hablar desde la teoría, porque cuando la gente te habla desde la teoría no es lo mismo que te diga, mira, yo como extranjero accedí al crédito hipotecario y pasé por estos bancos, yo como extranjero pasé por estos estudios jurídicos. Entonces, en definitiva, le doy esa tranquilidad de que no estoy improvisando con ese cliente, sino que le estoy contando mi propia experiencia, que la persona se siente identificada conmigo, porque es extranjera como yo, porque tiene el interés de invertir en República Dominicana, porque quiere apalancarse en el banco. O sea, cuando la persona se siente identificada contigo, entonces confía en ti. Por eso creo que fue acertado haber empezado no vendiendo, sino comprando. No, eso fue un punto estratégico porque tú hablas de la experiencia, tú me estás hablando de improvisación, pero mira, de verdad que ha sido fantástico. Ese punto está clave y sobre todo muy ilustrativo para la persona, porque no es lo mismo contar desde el conocimiento de un experto desde la experiencia. La vivencia siempre es otro proceso. Yo me imagino que en alguna parte del proceso tú le explicas a los clientes y le dices, mira, yo viví este proceso también, es normal, esto es, el próximo paso va a ser este. Y ya, la gente entiende. Exacto, porque en definitiva la ansiedad normal que le da a una persona que no ha tenido experiencia en invertir en el extranjero es natural, es como la ansiedad que nos da cuando nos vamos a operar con un cirujano. El cirujano hace todos los días una operación, pero si nosotros nos vamos a operar con un cirujano, tal vez sea la única operación que tengamos en toda nuestra vida y normalmente vamos a estar ansiosos, preocupados y el cirujano está tranquilo porque eso lo hace todos los días. Bueno, es una analogía que yo hago con mis clientes porque nosotros somos como los cirujanos, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo esto todos los días, nos resulta normal, pero es natural que el cliente, como es su primera vez o una de sus primeras veces, naturalmente tenga una cierta ansiedad, bueno, ¿qué sigue después? Preocupaciones que uno tiene la obligación como asesor inmobiliario de calmar esas preocupaciones, pero con argumentos sólidos. Por eso la experiencia es tan importante como lo estás diciendo. Sí, mira, y tú sabes que yo estoy ansiosa por enterarme a partir de qué precio comienzan las inversiones inmobiliarias en ambos destinos, porque ese es el punto que me va a ayudar a mí y a esta audiencia a entender dónde debemos enfocar nuestra inversión. Perfecto. Bueno, lo dejamos de postre. Como toda buena cena, el postre tiene que ser lo más rico de la cena, ¿verdad? Bueno, lo hemos dejado para el final justamente para que sepan que esto es totalmente asequible. En el caso de Costa del Sol, los precios de partida, por supuesto, mucho depende, como la Costa del Sol es muy extensa, son muchos pueblitos costeros. Dijimos que Marbella, Puerto Banús es donde hay más glamour y seguramente el metro cuadrado es mucho más caro que en Málaga incluso o bien otros pueblitos costeros que son más económicos, más asequibles el metro cuadrado. Pero como punto de partida, si tú quieres invertir en Costa del Sol, estamos hablando de 200, 250 mil dólares o euros, perdón, hacia arriba. Ese es el punto de partida, pero como tienes un 70% de la posibilidad de acceder a crédito hipotecario, si ponemos el ejemplo de 200.000, son 2 por 3 6. Tú necesitas 60.000 y los otros lo financias con el banco, que ya dijimos que en definitiva te lo termina pagando el cliente cuando alquila, te está financiando y pagando esa cuota al banco. Con lo cual, si tú pagas solo el 30% de 200.000 euros, es algo muy asequible para mucha gente. Así que ese es el punto de partida. De ahí para arriba, bueno, para arriba prácticamente te cuento que no hay límite, porque si alguien quiere una propiedad con vista al mar, con una serie de características y amenidades, tenemos para todos los gustos, para todos los intereses y para todos los bolsillos. Así que si alguien de Bueno, tus clientes quiere algo de 10 millones y 20 millones, también tenemos eso, pero evidentemente el inversionista generalmente busca invertir en valores de propiedades de ticket bajo, ¿no? O ticket bajo o ticket intermedio, puede ser entre 200 y 500.000 euros, lo que puede hacer una muy buena inversión y apalancándose financieramente con crédito hipotecario de hasta el 70% para extranjeros. Así que, ¿cómo lo ves? Asequible, comparado con Miami, mucho más barato, por ejemplo, ¿no? sí, y entonces si tú me lo fueras a comparar con Punta Cana, cuéntame, Punta Cana, ¿a partir de qué precio podemos encontrar esas propiedades?
Bueno, ahora lo dejé justamente para el final, porque si es atractivo Costa del Sol, porque es muy asequible, como lo acabamos de comprobar, es más asequible aún Punta Cana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hemos elegido los 10 mejores proyectos de preconstrucción de todo Punta Cana. Es decir, ¿para qué? Para que ese sea el punto de partida del asesoramiento de nuestros clientes. En vez de salir y buscar así como loco a ver qué le encuentro a mi cliente, yo lo que hago es escuchar qué necesita y a partir de esa escucha, como cuando uno va al médico. Tú sabes que cuando uno va al médico, como paciente, que hace el médico? Lo escucha y después hace un diagnóstico y a partir del diagnóstico nos indica un tratamiento, ¿verdad? Bueno, eso mismo hago yo, sin ser médico, pero hago las veces de médico. Escucha al paciente, y con eso yo le propongo estas 10 alternativas que van desde precios muy bajos, pero muy bajos, intermedios y un poquito más altos, que son los que tienen, por supuesto, más amenidades, más cercanía a la playa y que hace que se justifique esa inversión mayor. Pero bueno, ahora va lo que estábamos Justifique esperando. que tenga más rentabilidad también. Exacto, que tengan la mayor rentabilidad posible. Bueno, en el caso de Costa del Sol, decíamos que partimos de los 200 a 250.000 euros hacia arriba. En el caso de Punta Cana, partimos de 67.500 euros, el más económico de los 10 proyectos que son los que nosotros hemos elegido como los principales para ofrecer a nuestros clientes. Como verás, 67.500 dólares es un precio muy asequible. Tenemos proyectos que, por supuesto, no están cerca de la playa, pero tiene más de 100 amenidades ese proyecto que menciono, y al tener más de 100 más amenidades significa que no hace falta que vayas a la playa todos los días, porque tienes una playa artificial propia. Entonces, es para que se entienda por qué el precio es tan bajo. Es bajo porque está a 25, 30 minutos en carro para llegar a la playa. Pero como no tienes que ir a la playa porque tienes 100 amenidades dentro del complejo, y cuando digo 100, son 100 amenidades. eh, ¡Qué ¿qué, qué- maravilla! ¿Quién va a querer moverse? Si tú estás en Disney, no te vas a ir fuera de Disney, te quedas en Disney. Esto es como si fuera Disney, se llama Crucero en la Tierra, yo le llamo así, me gusta traducir los nombres de los proyectos. Y Crucero en la Tierra, ¿por qué? Porque justamente es como si fuera un crucero. Cuando uno va a un crucero, lo tiene todo en un mismo lugar y en un lugar relativamente reducido, en un barco, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. El Crucero en la Tierra es un complejo turístico de más de 100 amenidades, que si bien no está cerca de la playa, pero tampoco está tan lejos, 25 o 30 minutos no está tan lejos, y además hay transporte que te llevan a la playa. Por lo tanto, 67.500 con más de 100 amenidades es una interesante inversión para aquel que no se pueda permitir más. Ese en el Sí, punto de partida de los 10 proyectos que te mencionaba. En el otro y si es extremo, para una persona que quiera comenzar el día de hoy, diga, mira, yo quiero comenzar con una pequeña, a ver cómo me va. exacto, exacto. Es un buen comienzo porque es una apuesta más tímida porque son solo 67.500. Mientras que aquel que esté considerando invertir más porque tal vez quiera tener la residencia, tú sabes que si inviertes por encima de los 200.000 dólares puedes tener acceso más fácil a una residencia, una segunda residencia en República Dominicana. Entonces, aquel que esté considerando adquirir una segunda residencia, comprando un inmueble por encima de los 200.000 dólares, puede tenerla, y ahí nosotros tenemos, como te dije, varias alternativas entre esos 10 mejores proyectos de Punta Cana. El que más valor tiene de los 10 es uno que parte de los 230.000 dólares. Ese 230.000 dólares, que sería el otro extremo, entre esos dos extremos de 67.500 y 230.000, están todos los puntos intermedios. O sea, hay proyectos de 100.000, 150.000, de distintos valores, ¿no? De distintos precios. Pero vamos al otro extremo, al de más glamour, ¿no? Este, el más popular, este es el más exclusivo. El más exclusivo, estamos hablando de que es un proyecto que tú llegas caminando a una de las mejores playas del Caribe, no de República Dominicana, se llama Juanillo, ¿no? Entonces, si tú estás en un departamento que llegas caminando a la playa, una de las mejores del Caribe, eso es un sueño hecho realidad para mucha gente, ¿no? Entonces, eso tiene un Claro. precio. Y por eso es el de mayor glamour, el de mayor exclusividad. Pero además, ese mismo proyecto tiene un campo de golf que es el mejor del Caribe, se llama Punta Espada y es uno de los mejores campos de golf del mundo. Entonces, imagínate que tú llegas a un departamento donde llegas caminando a una de las mejores playas y vas a jugar al golf a uno de los mejores campos de golf del mundo. Sí. Qué más se puede pedir? No, y ahí hay muchísimas más amenidades. Tú te estás quedando corto con relación a todas las oportunidades que puedan tener. Y en esa misma medida que tienen más amenidades, esas propiedades pues pueden ser más atractivas para los huéspedes que vienen a hospedarse aquí.
Y tú lo estás hablando desde el punto de vista del inversionista, pero también hay un público que se puede beneficiar fuertemente con estas opciones que tú tienes en ambos destinos, y es aquella persona que compra para invertir porque piensa en algún momento retirarse. Exacto, totalmente de acuerdo. Eso es muy importante porque no tienen que elegir como en otros destinos donde uno dice o invierto o disfruto. Acá puedes invertir y a la vez disfrutar, porque si tú haces renta corta y tienes una empresa que te va a administrar ese departamento para maximizar los ingresos, tú parte del año vas a poder ir a disfrutarlo, a vacacionar 2 o 3 veces al año al Caribe, por ejemplo, y el resto del año alquilas tu departamento, por lo tanto logras los dos propósitos. Por un lado rentabilizas y por otro lado disfrutas. Pero si además tienes previsto en algún momento pensionarte y retirarte, vas a lograr un triple objetivo, que va a ser en ese lugar paradisíaco, terminar tus días allí disfrutando de todo ese paraíso que no lo dije y ahora sí lo dejé para el final final. Lo bien que me, lo bien que me he sentido, porque todo esto está muy bonito, pero si a eso le sumamos la calidez del dominicano, la forma de ser, cómo uno se siente acogido, de verdad que la hospitalidad que tiene el dominicano, y no porque tú lo seas, pero esto no me canso de decirlo, porque yo tengo 5 países, o sea, a mí no me han contado de un país, porque si yo hubiera vivido en un país, tengo una opinión subjetiva, no, yo he vivido en 5 países. Y en esa comparación de haber vivido en 5 países, es uno de los lugares donde me he sentido más a gusto, más acogido, con una hospitalidad que te hace sentir especialmente bien. Así que eso también hay que considerarlo a la hora de invertir, que el dominicano que va a estar ahí ayudándonos en todo el proceso va a ser una persona con mucha calidez y mucha alegría, por cierto. Así que felicitaciones por esa idiosincrasia tan bonita de la que tú formas parte. Gracias, gracias. De verdad, Daniel, que me dejaste sin palabras. No estaba esperando eso. Es increíble, me dejaste sin palabras. Gracias. Es muy bonito, es muy bonito. De verdad que eh, uno, uno se siente muy a gusto porque, mira, es como un restaurante. Tú vas a un restaurante y te sirven una buena comida y vas a otro y te sirven una buena comida. Pero ¿dónde repites el restaurante? Donde te sentiste mejor atendido. A lo mejor la comida no es especialmente buena, pero si te atendieron bien, vuelves a ese restaurante. Bueno, esto pasa lo mismo. El dominicano hace que uno se sienta especialmente bien por su calidez, por su forma de ser, están siempre alegres. De verdad que me llamó mucho la atención apenas llegué esa alegría contagiosa de gente humilde, porque uno puede pensar que la gente tal vez con más bajos recursos puede estar angustiado, preocupado. No, no, la gente aún con bajos recursos, la gente es feliz. Le pones una música al lado y se pone a bailar. Entonces, realmente es muy bonito el dominicano. A mí ha sido muy placentero y por supuesto voy a estar yendo cada vez que sea necesario con mi equipo que tengo allí en Punta Cana. Sí, sí, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Eso me dejó impactada, porque tú lo estás viendo desde la perspectiva del extranjero. Tú estás dando o vuelvo y digo, tú estás dando la opinión desde la vivencia. Entonces, no que te contaron, es que tú lo sientes. Y mira, de verdad que ha sido muy enriquecedor esta participación tuya aquí. Yo no puedo dejar de despedir este webinar sin que se sepa que tú además eres autor de un libro. Tú eres, bueno, no de un libro, no. Tú eres autor de un libro de bienes raíces, tú eres autor de 3 libros. Cuéntanos un poquito de esa experiencia para que también las personas que estén aquí, que te puedan conocer ya a un nivel profesional distinto. Efectivamente, tengo la satisfacción que junto con 2 coautores, uno de América y otro de Europa, que hemos escrito un libro que ha salido a principio de año y hemos sido en Amazon bestseller. Así que imagínate la satisfacción. Bestseller en Amazon, Estados Unidos. Felicidades. Muchas gracias. Bestseller en Estados Unidos y bestseller en México. Bestseller significa que por un periodo de tiempo, aunque sea 5 minutos, fuiste número uno en venta. O sea, no ha habido en esos momentos mayor cantidad de libros que se hayan vendido de otros autores, con lo cual es una satisfacción, es una caricia al alma, ¿no? Haber logrado eso. Se llama Secretos de Top Producers Inmobiliario. Y ahí contamos los 3 coautores, los secretos nuestros de cómo logramos lo que logramos y son tips que pueden servirle a aquel agente inmobiliario que se está introduciendo, que quiere saber cómo pasar al siguiente nivel y está asequible en Amazon. Te cuento como novedad y primicia que hasta ahora lo teníamos en papel.
lo teníamos en digital y ahora va a salir en audiolibro en las próximas semanas. Así que si tú vas Wow. en el carro y dices, ah, no tengo tiempo de leer, no tienes excusa. Compras el audiolibro y te vas escuchando en el carro el libro, que este fue mi tercer libro, como tú bien dices. Así que muy contento y muy satisfecho. Mira, gran noticia esa que tú me estás dando y sobre todo me llena de mucha satisfacción porque contigo, invitado que has sido de este webinar, no solamente tenemos un inversor extranjero, también tenemos un asesor inmobiliario, un empresario que tiene equipos en 2 países, tanto en República Dominicana, que está radicado y especializado en Punta Cana, como también en Costa del Sol. También tú estás establecido formalmente como empresa en Europa, en Costa del Sol. Pero adicionalmente tú eres una persona que contribuye a la industria inmobiliaria para aquellos asesores inmobiliarios que quieren aprender de tu experiencia. Eres un libro abierto, tú eres una enciclopedia y la verdad que haber puesto compilado esa información junto con esos 2 coautores han hecho que ustedes puedan profesionalizar la industria y ayudar a muchas personas a que pasen de agente a top producer. Efectivamente, así es. Gracias a Dios hemos tenido esa oportunidad. Bueno, yo felicidades por ese logro de que ahora no solamente viene la parte digital, la parte escrita, sino que ahora viene el audiolibro. Yo voy a hacer de la que voy a comprar, porque tú sabes que yo voy persiguiéndote a ti, aprovechando ese conocimiento y también nutriéndome de tu experiencia, de tus relaciones y también poniéndole tus servicios a la orden a esta comunidad que puede servirse de toda esta experiencia, de todo este conocimiento. Y bueno, pues yo sé que van a quedar muchas preguntas sobre el tintero. Hay muchas cuestionantes, casos específicos, todas esas dudas, todas esas preguntas, por favor, pueden contactarnos. Aquí en la descripción del video vamos a dejar los datos de contacto, tanto de Daniel como mío. Sí, siéntanse en libertad de hacer la pregunta, de contactarnos. No hay ningún tipo de compromiso, pero puede ser el primer paso para estar agarrado de la mano del profesional correcto que te ayude a llevar esa inversión inmobiliaria a feliz término, a que sea un éxito de rentabilidad y plusvalía en el tiempo. Muchísimas gracias, Daniel. Si te quieres despedir. Claro que sí, gracias a ti por la invitación. Quiero que sepan que así como yo estoy centrado en propiedades vacacionales de Punta Cana y Costa del Sol, Rosario está en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, así que yo he visto tu crecimiento también, así que pueden contar con Rosario a la hora de invertir en Santo Domingo, que es su parte de especialidad, es la región donde ella mejor se desenvuelve. Y bueno, creo que como tú bien dijiste, debajo de este video van a estar los datos de contacto, así que le pueden contactar a ella, me pueden contactar a mí. Así que muy agradecido de esta oportunidad de compartir este ratito con la audiencia y te agradezco esta oportunidad. No, la verdad que yo estoy feliz, agradecida, súper emocionada. Yo sé que este video va a ser la puerta que va a abrirle las oportunidades a nuestros clientes y a nuestros agentes que quieran formar parte de nuestros respectivos equipos. Esas puertas están abiertas. Agradecemos la conexión hasta este momento.